Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Estamos de nuevo aquí con un invitado muy especial, un periodista de muy larga trayectoria como enviado y redactor, enviado internacional a lo largo de todo el mundo de TV3, la televisión de Cataluña. Es Vicens Lozano. Vicens, molt bona nit. Bona nit, ¿cómo estamos? Molt bé. Queríamos hablar con Vicens sobre cómo está en este momento en el que el Papa está entre este y el otro mundo, según todas las informaciones que recibimos y más las que yo tengo, porque Vicens nos puede aportar, digamos, un punto de vista diferente al de la mayoría de los vídeos que están circulando, que corresponden sobre todo a la corriente, una de las dos corrientes en las que, desde mi punto de vista, y Vicens también lo refleja en su libro, con otro punto de vista un poco distinto, en el Vaticano, que es una corriente tradicionalista, conservadora, en la línea de la mayoría de los papas, y la otra corriente, que yo llamo francisquista, es decir, una corriente muy en la línea con Francisco y también con el Vaticano II, es decir, Juan XXIII, etcétera, etcétera. No sé si me equivoco y si esto es así, Vicens. Sí, bueno, en este momento estamos viviendo un proceso, digamos, que es complicado, es un proceso de crisis que se produce cuando un papa está enfermo o muere. De todas formas, bueno, TikTok ha matado al Papa 100 veces ya en estos últimos días. Existe una campaña, pero que no es una campaña nueva, sino una campaña que se inició ya el 13 de marzo del 2013, cuando accedió al pontificado el Papa argentino, y una campaña que ha ido increciendo, digamos, de una manera extraordinaria, radicalizándose de una manera brutal, y que ha intentado dos cosas: desprestigiar la figura del Papa Francisco e intentar también abortar sus reformas. Os he de decir que Vicens Lozano no solamente es un gran especialista, sino que es autor de dos libros muy interesantes, muy documentados. El primero no lo tengo aquí porque estaba agotado, le he dado esa noticia a Vicens, aunque lo podréis encontrar en Amazon, que es Intrigas y conspiraciones, algo así, en el Vaticano. ¿Cómo es? Intrigas y poder en el Vaticano. Eso, Intrigas y poder en el Vaticano. Y el otro es Vatican Gate, el complot ultra contra el Papa Francisco y la manipulación del próximo cónclave. De eso es de lo que quiero hablar precisamente con Vicens. Es un libro, yo que tengo una amplia biblioteca y que he dedicado desde muy joven, desde hace 50 años, cuando era un muchacho, ya me interesaba el tema y me leía todo lo que podía. Os he de decir que el libro de Vicens está muy, 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 muy bien documentado. Eso sí, siempre correspondiendo a una de las dos facciones que hay en pugna. Es decir, por eso nos interesa especialmente ese punto de vista cuando esto se convierta en noticia, sea por se haga efectiva la renuncia que firmó el Papa al llegar digamos, al solio pontificio, o bien porque fallezca. Pero ahí expondremos el otro punto de vista y ahora nos interesa mucho el punto de vista de Vicens. Vicens, empiezo por hacerte una pregunta. Primero, esto no es una pregunta, sino una manifestación por mi parte como estudioso de la historia de la Iglesia desde el principio. Se ha dicho que la renuncia de Benedicto XVI tenía precedentes históricos, pero por lo que yo conozco la Iglesia, solo tenía el precedente de un pobre papa, Clemento, creo que era su nombre, al que trajeron del sitio donde estaba meditando a punta de lanza y lo llevaron para evitar una pugna que había entre los príncipes romanos por engañarse de la Santa Sede. El buen hombre y buen cristiano salió por piernas en un determinado momento y luego, mucho tiempo después, se encontró su cráneo atravesado por un clavo. Ha sido el único caso. Y los otros casos que los medios han dado como esto es normal, eran de antipapas, es decir, cuando había el cisma de Aviñón y posteriores, dos papas. No sé si tú conoces algún precedente real en el que otro papa haya renunciado antes de Benedicto XVI.
No, no, el único precedente que se conoce es el del Papa Clemente y no ha habido. Lo importante yo creo que ha sido la renuncia esta de Benedicto XVI, pues hace 12 años. Creo que era un momento de crisis muy complicada en la Iglesia, con los escándalos de Batilix y evidentemente escándalos de corrupción, escándalos sexuales dentro mismo del Vaticano, donde se descubrió incluso un prostíbulo dentro del Vaticano. Perdón, Y perdón, aclaro, prostíbulo masculino, que yo no, sepa, o no. masculino y femenino, Qué eran las dos bueno, cosas. Eran qué las dos bueno, qué cosas, el bueno, masculino y femenino, qué con bueno. menores de edad no, pero sí con señores y señoras. Que era un prostíbulo regentado por un mínimo de 2 cardenales, miembros de la curia, que actuaban dentro mismo del Vaticano, que el Papa Benedicto, cuando se enteró, lo hizo cerrar de manera inmediata. Pero era un secreto a voces, digamos, dentro del Vaticano que existía, digamos, este prostíbulo. Esto es uno de los pilares fundamentales de los escándalos de Batilix. Otros escándalos eran escándalos de corrupción y digamos, una posición dentro del Vaticano complicada por los grupos de poder que estaban, digamos, ya medrando para intentar manipular el próximo cónclave, intentar hacer lobbies, grupos de presión, etcétera. La sorpresa fue que saliera un papa pues en la línea reformista como mínimo, no un papa, digamos, progresista, un papa comunista como se ha dado a entender, sino un papa en la línea, digamos, de las reformas de la Iglesia. Al fin y al cabo, a Francisco se le encargaron reformas en la Iglesia católica. Y la mayoría de los cardenales que votaron a Jorge Mario Bergoglio, al cardenal arzobispo de Buenos Aires, eran, digamos, cardenales que querían unas reformas, digamos, en la Iglesia, porque se había producido una crisis profunda, pero cuando vieron que estas reformas no eran puramente reformas cosméticas, sino que iban al fondo, digamos, que quería hacer cambios, digamos, importantes, no de doctrina, pero sí cambios importantes, sobre todo en el funcionamiento de la Iglesia y en la posición de la Iglesia en el mundo, pues le dieron la espalda. Le dieron la espalda y pasaron, digamos, a engrosar las líneas de sus enemigos. Y estos momentos, pues hay muchos cardenales que lo votaron que están, digamos, deseando que el Papa Francisco pues desaparezca del pontificado, ya sea en forma de muerte o de renuncia. Molt bé, he de hacer una advertencia a nuestros amigos, siempre os diré debajo de este vídeo, cuando, digamos, ya esté hecho público, os pondré el link de los títulos de Vicens Lozano y también otros eventos de los que os he hablado en otras entrevistas anteriores. Pero he de pediros disculpas porque mi buen amigo, el doctor Miguel Ángel Pertierra, que estuvo comiendo conmigo este sábado, tuvo la amabilidad de revisar y lo que me dijo es que lo que no funcionaba, tenía unos buenos cascos, pero el micrófono, aunque era bueno, no enlazaba. Así que me recomendó comprar otro. Os digo, por si tenéis una vez más problemas de oírme mal a mí o al invitado, espero que para la próxima se solucione. Bien. Yo te oigo perfectamente. Perfecto. Otra cosa es el tema YouTube, porque en directos YouTube ocurren todo tipo de cosas, no a mí, al coronel Baños, es decir, nos han cortado emisiones a toda una serie de personajes que no estamos en la línea oficial, todos los que no veneramos los principios de Soros, de los globalistas, etcétera. Tú hablas ahí en ese sentido, te aseguro que nos han hecho la vida muy difícil. Es complicado, sí, es complicado. Precisamente en tu libro, tú narras muy bien las dos posiciones que hay en la Iglesia, pero antes de eso te quería comentar una cosa. ¿Por qué te aludía a la renuncia de Benedicto XVI? Tú sabes muy bien que exactamente un año antes de la renuncia de Benedicto XVI, el periódico italiano, que tú conoces mejor que yo, porque yo hace muchos años que no ni he vivido ni visito Roma, Il Fatto Quotidiano, que entonces era un periódico relativamente reciente, ¿sabes que publicó exactamente un año antes una portada que decía: dentro de un año
el Papa morirá. ¿Recuerdas aquello? Sí, 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 yo lo recuerdo perfectamente. Bueno, nos sorprendió realmente a todos. No es que tuvieran unas fuentes, digamos, informadas en este aspecto, pero fue, digamos, Filipinas, fuentes filipinas, muy importantes. un vaticinio de estos un poco extraño. No formaba parte, digamos, de las profecías ni de nada parecido, pero bueno, al final lo acertaron. Ahora, ¿por qué comentaba eso? Primero, porque la fuente de información procedía de Filipinas, donde recordemos es la cabeza visible de la Iglesia Filipinas, es uno de los cardenales favoritos que están en pugna, Tagle. Bien, Tagle, pero cardenal Tagle. segundo, porque el fato, o sea, eso un año exactamente después, él presenta la renuncia. Bueno, yo pienso en conspiración y me llamarán loco, pero yo creo que hubo presiones, o la presión más evidente es publicarlo en la portada de un periódico. Segundo, resulta, estaba buscando aquí, que el Fato Cotidiano ha publicado hace muy pocos días una lista apócrifa de la que se hace aquí eco en España, Voz Populi, la lista apócrifa que circula en Italia para sustituir al Papa Francisco. Es decir, una vez más, el mismo periódico diciendo quiénes son los favoritos. No sé si estamos al tanto de esto, de que el Fato Cotidiano acaba de publicar eso. Sí, 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 yo conozco muy bien a Marco Traballo, que es Yo no. el director del Fato Cotidiano. Es un personaje vinculado, digamos, a fuentes importantes también en el mundo de la Iglesia, pero a mí me parece que un poco todas estas profecías y todo esto, todos estos elementos son, digamos, poco periodísticos en muchos sentidos. O sea, aventurar este tipo de cosas, puedes acertar, puedes equivocarte radicalmente. Yo creo que acertaron una vez, han hecho una apuesta para intentar otra vez acertar en el futuro. Es difícil cuando los periodistas hacemos quinielas, digamos, sobre quién va a ser el sustituto, pues, del Papa Francisco. Realmente yo creo que siempre nos hemos equivocado a lo largo de la historia, excepto en un caso, en el caso del sustituto del Papa Juan Pablo II, que parecía que el único candidato, digamos, no había una gran oposición, digamos, dentro del Vaticano. Clara, el cardenal Martini ya estaba enfermo, digamos que era la línea, digamos, el cardenal de Milán, Martini, era la línea, digamos, progresista dentro de la Iglesia, pero Hablaremos, no tenía, digamos, una posibilidad real, digamos, de salir en aquel momento, en un momento, digamos, de tradicionalismo importante en el mundo, un tradicionalismo que había, digamos, impuesto de una manera radical, digamos, un papa que era el papa polaco. En estos momentos las cosas son distintas, aunque el panorama es complicado. Estamos viviendo una época digamos, de neofascismos, de populismos que al fin y al cabo son fascismos, cambiando, digamos, todo, teniendo en cuenta, digamos, las diferencias que hay de contexto social de cuando nacieron, digamos, los fascismos, pero están subiendo al poder, digamos, todos los elementos de la extrema derecha internacional, y solo faltaba, pues, que por segunda vez Donald Trump llegara a la Casa Blanca, se rodeara, digamos, de una oligarquía tecnológica que controla, digamos, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, y a partir de aquí el Papa Francisco, digamos, es un elemento que es discordante, digamos, con este panorama, digamos, internacional, ¿no? Un papa que ha sido siempre desde el minuto cero, pues, una piedra en el zapato en este proyecto, pues, de recorte de libertades, pues, en el mundo democrático, digamos, que conocemos, ¿no? hay un par de cuestiones y es, primero, te quería comentar que yo no hablaba de profecías o de no, yo más bien me refería a posibles conspiraciones o complot, es decir, igual que
se presionó por parte del Fato Cotidiano. Se dijo, en un año morirá y un año, oye, qué curioso, es la primera vez en la historia que presenta la renuncia ese papa. Segundo, ahora vuelven a publicar una lista de quiénes son los candidatos. Tercero, es muy interesante, has mencionado a Carlo María Martini, fue el papa por el que yo aposté en su momento, durante la larga agonía de Juan Pablo II, por ejemplo, en el programa TNT, que era la tertulia que se hacía los sábados en Telecinco, en 2 tertulias que dedicamos al tema, porque yo estaba convencido y además pensaba que era el que cuadraba con la profecía de San Malaquías, porque era de Gloria Olivae, y él tenía su casa y su tumba al pie del Monte de los Olivos. O sea, cuadraba todo, pero no. Ahora, se dijo en su momento que el candidato, el tapado ya descubierto de Carlo María Martín, al estar muy mal de salud, digamos, en el momento en que presentó la renuncia a Benedicto XVI, era Francisco. O sea, que Martini, ese gran cardenal, gran intelectual, gran todo, también con estrechas relaciones. Sabes Sí, que él, un gran amigo mío, además. a Habíamos Martini, discutido oh, muchísimo, sí, sí, sí. Había estado yo cuéntanos, cuéntanos, muchas cuéntanos. veces en Milán y habíamos tomado un café en su casa, en su residencia y bueno, habíamos discutido absolutamente de todo sobre el futuro, sobre todo la Iglesia. Él nunca me apuntó me habló de un cardenal argentino, pero sí que tenía muy claro que la línea que seguía la Iglesia con Juan Pablo II era una línea equivocada, digamos, en muchos sentidos, porque estaba lejos de lo que él consideraba que eran los principios, pues, de la doctrina de la Iglesia, sobre todo que emanan del Evangelio, ¿no? Entonces, pues el candidato en aquel momento, como decía, siempre nos equivocamos, pero el candidato más claro era Ratzinger, era el cardenal Ratzinger, y fue Ratzinger el elegido como Benedicto XVI, ¿no? Y yo creo que en este momento existen, digamos, dos corrientes importantes sobre el papel. El futuro papa debería ser un continuista del papa actual, puesto que el colegio de cardenales que debe elegir el nuevo papa en la Capilla Sixtina en el próximo cónclave, pues son cardenales, la mayoría, en un 60-70 casi por ciento, formados por gente, digamos, que estaría más o menos en la línea del Papa actual. Lo que pasa en el Vaticano es que 2 y 2 nunca son 4, no hay blanco ni negro, sino una gama de grises inmensa, y entonces, pues, dentro del perfil de estos candidatos, digamos, más o menos reformistas, pues hay de todo también, hay de todo. Como en la línea conservadora, en los enemigos del Papa en este momento, la línea conservadora, pues no es lo mismo hablar del húngaro Peter Erdo que hablar de Leo Burke, el cardenal norteamericano, que hablar de Müller, el antiguo prefecto de la Congregación de la Fe, que es actualmente el enemigo número 1 del Papa dentro del Vaticano. Tanto es así que Miller, al igual que otros 2 que yo recuerde, cardenales, últimamente han llegado a decir que si el papa que se elige y que vaya a suceder al actual, es decir, es un continuista de él, será un hereje y que por lo tanto los fieles no tienen la obligación de seguirle. Es decir, apuntan a un cisma que de hecho ya ha tenido lugar oficialmente por un personaje que tú, como todo esto, lo detallas en tu capítulo titulado El complot de Estados Unidos. Carlo María Viganò, el obispo que está perdido, refugiado, porque se dice que su vida corre peligro, el influencer mediático. Cuéntanos, porque él es el que ha dado la cara, pero detrás de él, o sea, él es como el coronel Tejero, pero detrás de Bueno, él hay generales. Carlo María Viganò es un obispo italiano que ha sido nuncio del Papa, fue nuncio del Papa en Estados Unidos, gran amigo de Donald Trump,
un personaje muy vinculado a Donald Trump, muy vinculado a Steve Bannon, el hombre, el asesor de la Casa Blanca que lo llevó a Donald Trump en la primera ocasión, pues en la Casa Blanca, y un personaje, digamos, que aspiraba a ser cardenal. Cuando él abandonó la nunciatura de Estados Unidos y fue llamado al Vaticano, creía firmemente que sería nombrado cardenal. No fue así porque el Papa Francisco nunca ha tenido ningún interés en elegir a este personaje como cardenal, y entonces ha radicalizado desde entonces de una manera brutal, haciendo cartas semanales, continuamente publicando todo tipo de dubias, todo tipo de dudas sobre y sembrando dudas sobre el papel y la legitimidad, sobre todo, del Papa actual. Para toda esta gente, todo este sector tradicionalista de la Iglesia, la renuncia que hizo Benedicto XVI fue una renuncia que no fue legítima. Consideraron siempre, hasta su muerte, consideraron que el único papa legítimo era Benedicto XVI. De hecho, cuando iban al Vaticano, no iban a ver al Papa Francisco, iban a Mater Ecclesia, que era donde vivía el Papa emérito, Benedicto XVI, y con él hablaban e intentaban convencerlo de que se situara como líder, digamos, de esta facción. Nunca lo consiguieron. El papel digamos, discreto del Papa que se había retirado. Tuvo momentos, digamos, menos moderados cuando escribió el libro A Cuatro Manos con el cardenal Robert Sará, que indignó muchísimo pues, al Papa Francisco este tema, donde se ponía en duda la posibilidad de que en un futuro, digamos, el Papa había colocado el tema sobre la mesa, el tema del celibato, se puso en duda este tema y por tanto desde aquel momento siempre han considerado pues, al Papa Francisco como un usurpador del pontificado, un hereje. Lo han calificado de comunista cuando no tiene, digamos, su filosofía de vida, su ideología está más próxima, digamos, al peronismo que no al comunismo. En absoluto ha sido así, ni tan solo ha sido, digamos, un representante nunca de lo que fue la teología de la liberación en Latinoamérica, ¿no? Pero sí que ha sido un personaje que ha abrazado de alguna manera la teología del pueblo, que es una rama, digamos, de la teología de la liberación menos política, digamos, con menos implicación política, y ha sido, pues, un teólogo pastoral, digamos. Francisco no pasará a la historia como un gran teólogo, como lo fue su predecesor Ratzinger, aunque fue un teólogo muy conservador, ¿no? Enfrentado a Hans Küng, enfrentado, digamos, a todos los grandes teólogos, digamos, progresistas que han existido en el mundo. Y además ha sido el gran inquisidor, fue el gran inquisidor. Benedicto XVI fue el gran inquisidor durante la época de Juan Pablo II, pues condenando continuamente. Recordemos la imagen aquella en el aeropuerto de Managua con Cardenal, con Ernesto Cardenal, ministro de Cultura del gobierno sandinista, cuando se arrodilla a los pies del Papa al llegar a Nicaragua, y el Papa lo reprende de una forma, digamos, brutal delante de las televisiones de todo el mundo, ¿no? El gran inquisidor, el gran, digamos, personaje que ha represaliado continuamente la teología de la liberación fue pues el Papa, fue después el Papa Benedicto XVI. Muy interesante esa exposición que has hecho. Algo que añadir más por mi parte, en cuanto a Juan Pablo II, el hombre que hizo dar un aparente giro, digo solo aparente, de 180 grados a la historia, cargándose el telón de acero con ayuda del secreto de Fátima, manipulado luego por uno de sus adláteres, porque no hay duda de que él fue fundamental en la caída del
del bloque comunista. No sé si Sí, estás sí, de yo lo acuerdo. cuento en Vatican Gate, explicó pues el pacto tripartito que hicieron Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y Lech Wałęsa, el líder del sindicato Solidaridad, pues para intentar destruir al régimen del general Jaruzelski en Polonia, y después, como un juego de cartas, fueron cayendo, digamos, todos los países de la órbita soviética hasta la caída del muro de Berlín y la propia autodestrucción, pues, de la URSS, ¿no? Así es. Volviendo un poco a nuestro tema, estábamos comentando que Viganó está acusando, él y muchos los suyos están acusando y cuestionando, ojo, ha sido excomulgado, un hecho con pocos precedentes, porque ni siquiera a los tradicionalistas del FVURE se ha dado una situación de este tipo, pero él hace acusaciones y peticiones muy concretas, él y otro. Por ejemplo, han pedido que se revele el ADN, como tú sabes muy bien, de un niño muerto en Buenos Aires, del que las malas lenguas dicen que podía ser hijo de Bergoglio, del no entonces sacerdote, pero lo que él ha dicho es que se haga, o sea, él y otros. Pero pregunta, ¿no sería tan simple para callar esas malas lenguas? Se lo están pidiendo ahora a Trump y a sus adláteres, al católico Robert Kennedy, que está intentando revelar secretos. Te pregunto, ¿no sería más sencillo decir, no hay problema, aquí está mi ADN, que se compare? Quizás sería más sencillo, pero es un caso que tampoco ha trascendido, digamos, a nivel internacional. Me parece una cosa bastante fuera de lugar. O sea, el Papa Jorge Mario Bergoglio tiene una historia previa, digamos, a, a su sacerdocio, ¿no? Fue portero de discoteca, era un personaje que tenía novia, él mismo lo ha reconocido, tenía una novia, y cuando pues recibió la llamada, digamos, de Dios, en el sentido, y vio la luz para ser sacerdote, pues abandonó, digamos, todo el mundo, digamos, la mundanidad, digamos, y se dedicó pues a la iglesia, ¿no? Yo dudo absolutamente de que hubiera tenido un hijo y de que este hijo pues haya pasado lo que ha pasado. No me parece en absoluto creíble esta historia. Claro, yo lo comentaba sin más en cuanto a todo, ojo, cuestiona Pero eso, vamos a ver, la conspiración de la cual yo hablo en el libro, yo no soy amante de las teorías de la conspiración en ya, absoluto, ya, eso de lo que el tengo hombre claro. no ha llegado a la luna, de que los virus de la SIDA y del COVID fueron inventados en un laboratorio de China, tal, no sé qué, tal cual. Yo todo esto no me lo creo porque se ha investigado mucho sobre el tema, agencias internacionales han trabajado para intentar creer y buscar documentación sobre este tema, no se ha encontrado absolutamente nada. O sea que Perdón, 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 realmente, perdón, perdón, pero sí que perdón, existe esta tecnología. perdón, yo tengo de corregirte porque si no me dirán, del SARS-CoV-2 sí se ha encontrado Sí, documentación. sí, sí, sí. O No, sea, del VIH que produce el SIDA, no, pero el SARS-CoV-2 hay documentación encontrada y demostrada por Robert Kennedy y por otros muchos. Ojo, financiados por Bannon, sí, pero digo, aclaro, como yo he mantenido dudas sobre el tema y me han prohibido y me han censurado un montón de vídeos, y he de decir ante mis seguidores, yo sigo ojo, me parece muy bien, tú dices lo contrario, ¿eh? Nada más te digo no. que si Yo, hay prueba. yo, yo, yo pienso lo contrario, pero bueno, a Sí. ver, no sé, hay opiniones de todo, yo respeto la tuya y perfectamente. No me parece en absoluto fuera de tono, ni mucho menos, y me parece que estás en tu obligación también de defender lo que has defendido hasta ahora. O sea, me parece absolutamente. O no, ¿eh? Pero vamos a ver, O no. Yo he defendido lo o no. contrario. Yo dije, cuando aquí estaban diciendo que era una gripecita de nada, en el mes de enero, decía, la que viene es gorda. Y tardé en poderlo decir en televisión. Lo grabamos el 6 de febrero. Mi gran amigo, el coronel Baños, miraba sonriendo diciendo las cosas, Enrique. Había otro arquitecto, decía que no había virus, que los chinos no, o sea,
Yo mantenía eso, mantuve que había una gorda, no mantuve en base, o sea, hubo, y luego he ido cambiando de posición, porque a mí me parece que si uno no tiene, perdón, yo hago mi aclaración, pero el entrevistado eres tú, tan solo que claro, me has tocado un tema No, no, como, vale. como si yo te digo que Trump, que para mí es el que ha impedido ahora, está impidiendo una guerra mundial, si yo dijera que es el gran libertador de la humanidad, cuando le considero la futura gran amenaza. O sea, tú dirías, ojo, que no es así. Hablo, a ver, perdón, siguiendo, porque, ojo, es un diálogo amable, intento que lo sea, y lo que me interesa mucho es que expongas tu postura. Mira, Tuviste una... yo he estado investigando durante 4 o 5 años el tema del complot que yo cuento en Vatican Gate. El complot ultra existe. O sea, aquí se han alineado, digamos, los sectores más tradicionalistas de la Iglesia, cardenales de la Curia Vaticana, obispos en todo el mundo, repartidos por todo el mundo, se han alineado con la extrema derecha internacional. ¿Para hacer qué? Pues para hacer un mundo, digamos, distinto, un mundo distinto. Y aquí, desde Estados Unidos, fundamentalmente desde Estados Unidos, han sido fundaciones, ojo, dirigidas por y mantenidas por multimillonarios norteamericanos católicos, los que han estado financiando, digamos, todas estas campañas contra el Papa Francisco, hasta el punto de intentar, luego podemos hablar de ello, de cómo quieren manipular el próximo cónclave, para que el Papa elegido esté en las antípodas, digamos, del Papa actual y vuelva a ser un Papa conservador, pues como Juan Pablo II o como Benedicto XVI. ¿Esto cómo lo han hecho? Pues utilizando fundamentalmente las redes sociales, utilizando los grandes medios y los grandes holdings de comunicación para intentar hacer las dos cosas que he dicho antes, intentar desprestigiar al Papa Francisco, acusándolo de hereje, acusándolo de comunista, acusándolo de ser el hombre que quiere destruir la Iglesia, diciendo que es el anticristo, se ha llegado a decir incluso esto, y abortando, intentando con toda la maquinaria burocrática del Vaticano en sus manos, intentar abortar las reformas que ha intentado llevar a cabo el Papa Francisco. Reformas, algunas de ellas que han sido importantes y que esto se verá en el futuro lo importantes que pueden ser estas reformas o quedarán destruidas, digamos, en el camino, como se destruyó, digamos, el mensaje aprobado pues en el Concilio Vaticano II hace más de 60 años, ¿no? Esto lo veremos y lo veremos de una forma clara. El Papa Francisco está acelerando las reformas en el último año y medio, 2 años, está acelerando el proceso de reformas. Es consciente de que él ya no puede mantener más, digamos, una iglesia que él es consciente de que está dividida con 2 almas, un alma tradicionalista que no ha querido nunca ningún tipo de cambio en la Iglesia católica y unas iglesias de base, digamos, que están pidiendo, están rogando desde hace pues décadas cambios importantes en la Iglesia católica para adaptarla al siglo XXI, en definitiva. Esto es algo que se está viendo y cómo estas batallas que han liderado, digamos, todos estos sectores han hecho mucho daño, digamos, a la posibilidad de que el Papa pueda, digamos, acelerar su proceso de reformas, aunque en los últimos tiempos él ha acelerado esas reformas, ha reprimido y ha castigado a muchos de estos elementos que han violado, digamos, el juramento de fidelidad al Papa que tienen como sacerdotes, acusándolo de hereje, acusándolo de ser un personaje que siembra dudas constantemente, acusándolo de querer construir una iglesia que sea más una ONG que no una iglesia pues con un carácter doctrinal severo como ha sido pues hasta ahora. Y esto lo hemos visto y lo vemos día sí, día también. Con motivo de su internamiento en el Policlínico Gemelli, pues se le ha dado por muerto ya 50.000 veces.
Lo que te decía antes de TikTok. TikTok lo ha dado por muerto. Y la gente joven, yo me he encontrado gente joven que dice, tú hablas del Papa como si el Papa estuviera vivo. ¿Qué quieres decir? No, es que el Papa ha muerto ya. ¿Y de dónde lo ha sacado? No, de TikTok. Como si TikTok tuviera la razón, digamos, y fuera un medio informativo, digamos, serio en el mundo actual. Pero es el medio informativo en el mundo actual, sobre todo a la gente joven. Entonces, esto realmente ha servido, esta herramienta ha servido para manipular, digamos, a gran parte de la opinión pública internacional. Manipularla en muchos sentidos, hasta el punto de manipularla para que voten, digamos, un presidente norteamericano como Donald Trump. Un personaje impresentable, digamos, en lo que es el panorama político internacional, un personaje que está rompiendo con todas las reglas de la diplomacia y del buen criterio que debe tener un político a la hora de enfrentarse, pues, a los problemas cotidianos y a grandes problemas internacionales. Y esto lo estamos viendo, lo estamos sufriendo en estos momentos. ¿A dónde nos llevará? Pues se está creando una gran incertidumbre en el mundo alrededor de cuál va a ser el futuro de la humanidad. Ahora bien, yo creo que el futuro inmediato pues es el ascenso al poder de estos grupos de extrema derecha y de estos líderes carismáticos, digamos, populistas, fascistas, a mi entender, que intentarán recortar nuestras libertades, intentarán mantener las apariencias de democracia. Iremos a votar cada 4 años. Ahora bien, si votamos lo que no conviene a esta gente, veamos lo que hizo Donald Trump, el asalto al Congreso. Veamos lo que hizo Bolsonaro en Brasil cuando ganó Lula las elecciones. Cuando ganó Biden, Donald Trump organiza un golpe de Estado. Cuando gana Lula las elecciones en Brasil, Bolsonaro organiza un golpe de Estado en Brasil. Y esta es la realidad. Mantendremos la apariencia de democracia, pero habrá un recorte clarísimo de las libertades sociales, laborales, etcétera, y de libertades que al fin y al cabo ha costado siglos conseguir. Ha costado siglos conseguirlas. Ha costado el sacrificio de mucha gente, ha costado muertes, ha costado revoluciones, etcétera, etcétera. Ahora te pregunto, es una pregunta obviamente intencionada por mi parte, de duda. ¿No crees que esto que está ocurriendo ahora es elevado a otro nivel, algo parecido a lo que ocurrió cuando ascendieron al poder por elecciones democráticas el marxista reconvertido Mussolini, después por una minoría de votos que no dominaba para nada el Parlamento Adolf Hitler con su partido nacional socialista? Es decir, ¿no crees que se han sembrado por parte de la progresía, por parte de los globalistas, se ha sembrado de tal forma el terreno que de aquellos polvos asquerosos vienen los lodos en los que nos estamos introduciendo? Mira, ¿No yo crees, creo que el perdón, principal ¿no crees defecto. que el poder juega a derecha y a izquierda para mantenerse siempre los mismos? Los Sí poderes, y poder no. fáctico económico. No, evidentemente. A ver, el poder político y el poder económico le interesa el statu quo. El statu quo pues, es igual que se llame A que se llame B. Es igual. Es igual que se llamen socialistas cuando son gestores, digamos, del capitalismo, que no es otra cosa, que se llame un grupo que se denomine o que esté en la línea de la extrema derecha. Es igual. Es igual. Ahora bien, yo creo que las democracias, entre todas las comillas que quieras poner a las democracias, entre todas las comillas que les quedan, con todos los defectos, con toda la corrupción, con todos los problemas que han tenido también las democracias, no, el principal fallo que han tenido las democracias siempre es no saberse defender, no saberse defender. Yo he escrito ahora una novela que está publicada en catalán, que ha salido hace un mes, que se titula Quizás nunca hubo primavera, refiriéndome al periodo de la República Española
y donde se narra, digamos, el complot que organizó la extrema derecha junto con el ejército, junto con los servicios de espionaje nazis y fascistas y los servicios de espionaje del Vaticano, la Santa Alianza también, incluidas espías vaticanos, el complot que organizaron contra la República. Desde el minuto cero del 14 de abril del 31, cuando se proclamó la República, se la tuvieron jurada. Se la tuvieron jurada. Entonces, si desconocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Primo Levi, el superviviente de los campos de concentración nazis, de exterminio nazis, él lo dijo: si esto ha ocurrido, no hay ninguna garantía de que no pueda volver a ocurrir. Y esto es una realidad. Y mi mensaje, digamos, el mensaje tanto de Vatican Gate como de mi novela, como del libro anterior, Intrigas y Poder del Vaticano, es que la gente intente conocer la historia, digamos, la historia, no la historia muy pasada, sino la historia más reciente y lo que está ocurriendo hoy día en la actualidad, para darse cuenta de que los paralelismos muchas veces son evidentes. Los mismos sectores que lucharon contra la República son los sectores que actualmente intentan cambiar nuestro régimen de libertades. Es una realidad. Muy interesante, tu punto de vista muy respetable. Siguiendo con tu libro tiene muchas cosas interesantes, entre otras cosas excepcionales que no tienen otros libros, conversaciones con varios personajes claves. Me gustaría que nos dijeras qué te contó el cardenal Müller, que es precisamente para mí, puedo estar equivocado, el más poderoso que hay detrás de todos los enemigos de Francisco. Por favor, resúmenos quién es el cardenal Müller y qué te contó. Pues fundamentalmente una cosa que es esencial para entender el papel que tiene actualmente el cardenal Müller en esta guerra abierta contra el Papa Francisco, que viaja por todo el mundo con los gastos pagados. No sé si cobra alguna otra cosa, pero viaja por todo el mundo con los gastos pagados, invitado por fundaciones, por colegios, por universidades que forman parte de este mundo, digamos, tradicionalista. Y allí él presenta, digamos, su visión de que la iglesia actual es una iglesia, pues, hereje. Hereje. Y esta herejía para él, digamos, es fundamental como acusación, es su principal acusación del Papa Francisco. Y durante la entrevista, yo estuve una hora hablando con él en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, invitado en un aquelarre en el cual estaban todos los obispos ultraconservadores españoles, donde estaban todos los organismos, digamos, que en España velan por una iglesia ultra tradicionalista. Y allí pues me contó pues un poco abiertamente me contó pues que él estaba absolutamente de acuerdo con el papel de Donald Trump, que estaba absolutamente de acuerdo con Steve Bannon, que conocía a Steve Bannon. Steve Bannon es el gran estratega, ha sido el gran estratega para este cambio radical que hay en el mundo actual. El gran estratega que ha dotado de un nuevo lenguaje a la extrema derecha. La extrema derecha ya no son los cabezas rapados, aquellos que levantaban la mano en plan Hitler. No, ya no es esto. La extrema derecha está formada pues por gente, digamos, que trabaja a partir, digamos, de órdenes muy estrictas y de manuales de estrategia muy estrictos, elaborados en 2 laboratorios que controla Steve Bannon. Uno de ellos está en Bruselas y el otro en Roma y otro en Estados Unidos, formados por psicólogos de masas, por gente especialista en publicidad y en propaganda,
por técnicos informáticos, por técnicos en redes sociales, etcétera, que están elaborando, digamos, el nuevo pensamiento único, universal, ¿eh? Destruyendo de raíz el pensamiento crítico de la sociedad. Y esto es una evidencia. La visten de todas las formas posibles. El primer papa ecologista de la historia, ¿eh? Obviamente, el Papa Francisco, ¿eh? Que hace una encíclica, que es Laudato Si, que es una encíclica pues fantástica, digamos, en el sentido de que él pone digamos, el problema de la ecología como la principal emergencia que tiene nuestro planeta en estos momentos, ¿eh? Y habla de la casa común de la humanidad, que es la Tierra, el planeta Tierra, que estamos autodestruyendo, ¿eh? Lo acusan de esto, lo acusan de estar en la línea de la Agenda 2030 de la ONU, de la cultura woke, que está permitiendo esta permisividad a nivel del feminismo, a nivel de los colectivos LGTBI, todo lo que ellos, digamos, consideran que es una amenaza al mundo actual. Cuidado, paremos un momento. ¿Quién es la presidenta del partido acusado de extrema derecha alemán y cuál es su identidad sexual? Recordémoslo. ¿Tú sabes cuál es la identidad sexual? Perfectamente. Es lesbiana, sí. Casada con una emigrante de Sri Lanka. Es decir, ¿tú crees que hoy en día el mundo es tan simple dividir derecha, izquierda, anti-emigración? No. Es decir, simple. o por el contrario, están yendo, te pregunto, porque es una de las cosas que precisamente Vigano reclama, o están yendo contra la pederastia en niveles sociales elevados, incluido empezando por el Vaticano y por la Iglesia. Es decir, te pregunto, ¿crees que no tiene peso esa acusación que dice Vigano de que no ha sacado a relucir toda la pederastia, todos los escándalos, que, ojo, eso es muy grave desde un punto de vista cristiano, porque Cristo fue todo lo contrario. Dejad que los niños se acerquen a mí por amor con mayúscula, no para toquetearles o cosas peores. Perdón, te pregunto a ese respecto. No, evidentemente, pero estamos en un momento de complejidad también. O sea, no todo es blanco y negro, no son derechas e izquierdas, hay una gama de grises inmensa por el medio, pero yo te voy a decir algo, y es un ejemplo pues extremo, digamos. Yo creo que un negro, una persona de raza negra, podría estar presidiendo en estos momentos el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Muy probable. ¿No? Es así. Sí. Es una realidad muy bestia que yo planteo ahora, se me ha ocurrido aquí ahora mismo. No sería posible porque los del Mississippi nunca admitirían eso, pero has puesto... No, evidentemente es una caricatura, digamos. Has puesto el símil extremo. Claro, lo que pasa es que hay quienes vemos más parecidos, perdón, yo me incluyo, entre Hitler y la von der Leyen, con todos los escándalos a sus espaldas y con eso de llevarnos a una guerra mundial, hay quienes encuentran más parecido entre ella y Hitler que no entre la presidenta del partido de extrema derecha y Hitler. Quiero decir, evidentemente hay muchos matices que valorar y tal, pero bueno, una lesbiana presidiendo, digamos, Alternativa por Alemania, siendo la líder de un partido que calificado como de extrema derecha, que es evidente que lo es, digamos. Bueno, no sé. El líder de Vox en Cataluña es una persona de raza negra, o sea, vamos a ver, digamos, estamos en un momento en que, digamos, todo lo que era tradicional, todo lo que hasta ahora era, digamos, lógico, por decirlo de alguna manera, entraba dentro de la lógica, se está pervirtiendo de una manera bestial. Se está pervirtiendo y, digamos, las cosas empiezan a ser cada vez más complejas. Y dentro de esta complejidad, pues
¿vale? Yo hablo aquí del complot dentro del Vaticano contra el Papa Francisco, fuera del Vaticano contra el Papa Francisco, porque es un personaje, digamos, que de alguna manera es un líder ético y moral del siglo XXI. En un siglo XXI en el que faltan poquísimos líderes. Yo no sabría definir un líder ético y moral del siglo XXI en el panorama, digamos, internacional. Nelson Mandela ya murió hace muchos años, ¿no? Pero, vamos a ver, yo creo que hay unas reglas básicas y unas líneas rojas, digamos. Para mí en el periodismo siempre ha habido unas líneas rojas, digamos. Yo, evidentemente, intento no exponer mi forma de pensar, mi ideología a través de los medios de comunicación, pero cuando se violan derechos humanos, cuando se pasan, digamos, las líneas rojas de esta violación de derechos humanos, me parece evidente que hay que condenar taxativamente, digamos, todas estas prácticas que se están produciendo de insolidaridad, de racismo, de xenofobia, de homofobia, etcétera, porque me parecen fuera de lugar. Y la lucha de las mujeres y la lucha de los colectivos, digamos, más vulnerables de la sociedad, que han sido, pues, la gente más pobre, más desfavorecida, la lucha del colectivo, pues, LGTBI, todo esto. ¿Dónde quedará todo esto? Todo esto quedan movimientos, digamos, que aspiraban, digamos, a un mundo más humano, en definitiva, a unas relaciones, digamos, de igualdad entre humanos, al margen de las razas, de los colores, del sexo, de la manera de vivir, etcétera. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, Francisco ha hecho, digamos, no sé si queriendo o sin querer, pero se ha elegido, digamos, el líder ético y moral del siglo XXI. Es un personaje que hay mucha gente que escucha. Yo siempre digo lo mismo, hay mucha gente que me dice, tú hablas del Vaticano, hablas de religión, la Iglesia ya no tiene el poder que tenía antes, la influencia que tenía antes. De acuerdo. Las iglesias están cada vez más vacías, hay crisis que hace que los seminarios, digamos, de vocaciones, que hace que los seminarios cada vez tengan que cerrar. Esto en el mundo, digamos, laico, europeo. En Asia es otra manera de las cosas. En África también, Latinoamérica, con la irrupción, digamos, de todas las sectas alrededor, digamos, del cristianismo, pues también es otra cosa. Hay que ver que el mundo es muy global, es muy complejo y no se puede pontificar, digamos, en el sentido de decir, bueno, yo tengo la razón, no tengo la razón, me es igual. Yo creo que hay que poner en duda todo lo que se nos diga, incluso lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Muy interesante. Mira, volviendo un poco a varias cosas que has comentado, has mencionado a un cardenal que es la muestra de, vamos a decir claramente, un cardenal negro, porque esos eufemismos de color, hombre, de color son el 90% de la gente que habita este planeta. No, nosotros somos blancos y ellos son negros. Los blanquitos somos los mínimos occidentales. Entonces, un cardenal negro al que has mencionado antes, que es Robert Sarah, ese africano que tú calificas en tu libro mimado por la extrema derecha. Cuéntanos quién es mínimamente y qué poder, qué posibilidades tendría en el, para mí, muy próximo cónclave que pudiera haber de sucesión a Francisco. Bueno, Robert Sarah, solo cabe decir una cosa, cuando el líder de Vox, Abascal, pues va a Roma, va a comer con Robert Sarah. Robert Sarah ha sido invitado a Madrid en numerosas ocasiones, pues alrededor de fundaciones próximas, digamos, a Vox o a otros grupos ultracatólicos o ultraconservadores del catolicismo en España, ¿no? Robert Sarah es un personaje que, digamos, es ultraconservador,
es un personaje que ha considerado siempre, es muy moderado en el sentido de que él no externaliza nunca las críticas, digamos, directas contra el Papa, no es Vigano en este sentido, ni es Gerhard Müller en este sentido, pero es un personaje, digamos, muy peligroso dentro del Vaticano porque él ha manejado muchos hilos también, digamos, de todo este sector de oposición al Papa Francisco. El libro que escribió a cuatro manos con el Papa emérito, Benedicto XVI, pues fue la bomba, digamos, que externalizó, digamos, su figura, digamos, alrededor del mundo y permitió conocer un poco más de dónde bebe este personaje, ¿no? Ahora, fíjate, claro, en lo que tú dices, lo complejo que se ha vuelto el mundo y cómo evoluciona el pensamiento de la historia. O sea, un papa que en su juventud perteneció a las juventudes nacional socialistas, como Ratzinger, escribiendo un libro a cuatro manos con un negrito africano. O sea, es interesante, ¿no? La foto. No, es muy interesante y realmente demuestra los cambios que estamos viviendo, que nos cuesta mucho racionalizar, que nos cuesta mucho entender, que nos cuesta mucho pues, profundizar en ellos. Pero en eso estamos y yo creo que el papel del periodismo en este momento es un papel fundamental. Yo siempre he pensado que el periodismo debe ser un periodismo ético, un periodismo, digamos, como mínimo responsable, como mínimo responsable. Y por lo tanto, yo creo que la obligación moral que tenemos los periodistas de sacar a la luz, digamos, todos estos temas, ponerlos encima de la mesa para que la gente, pues, se forme su propia opinión, yo creo que es la batalla del periodismo actual. Perfecto. Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que, claro, yo soy defensor, es decir, de un periodismo libertario. Siempre ha sido mi óptica, ojo, como refundador en la gran empresa que estaba de la CNT, pero también me recordaba un amigo que yo digo siempre que no está en ningún partido, y me dice el presidente de los Verdes, que todavía sigue existiendo los Verdes, de, hombre, has sido fundador de los Verdes. Digo, ya, para mí eso no era un partido de partir en dos, no, para mí eso era un movimiento de defensa de la tierra y del reino animal. Cuidado, totalmente diferente desde mi punto de vista del ecologismo actual. Y digo, y no era un partido, entonces no lo cuento. Cuando os oí hablar del reparto de escaños, os dije, chao bacalao. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, te decía en cuanto a mi postura, no, mi postura es la de otros que no era, se le atribuye al libertario, periodista libertario George Orwell esta frase, pero no es de él, esa de, realmente, aunque se le atribuye de periodismo, es contar lo que otros, los poderosos, no quieres que cuenten. El resto son relaciones públicas. Para mí ahí se resume lo que es el periodismo. Pero Efectivamente. volviendo a tu libro, hablas de otros papables ultras, por ejemplo, de Peter Erdo. Cuéntanos mínimamente quién es. Y ojo, y también con Burke, el africano anterior, perdón, Burke, Sara, ¿qué posibilidades les ves en el concilio? Cuéntanos quién es este Peter Erdo. Peter Mínimamente, porque Erdo es un cardenal húngaro de Hungría, muy amigo de Víctor Orbán, que es la gran figura de la extrema derecha que es la en gran Europa. figura, digamos, del éxito, entre comillas, del mandato de la extrema derecha en Europa. Un hombre que es anti-europeo, anti-Unión Europea, un hombre que ha, digamos, levantado muros altísimos en su país para no acoger inmigrantes, refugiados, etcétera. Un personaje que Peter Erdo también está muy en la línea de Donald Trump y es un personaje muy radical en el sentido de querer una iglesia ultra tradicionalista. Entonces yo creo que las posibilidades que tienen tanto él como Robert Sará son posibilidades en estos momentos, para mí no me parecen muy
muy lógicas aventurar que estos cardenales podrían llegar a ser papas. Serán papables, probablemente, serán candidatos, digamos, importantes. En el próximo cónclave se pondrán sobre la mesa sus nombres. Pero yo creo, en mi modesto entender, pienso que la elección del nuevo papa girará más en el entorno de lo que sería una figura como Pietro Parolin. Yo iba a ir, es que esto va Pietro de Parolin, menor a el menor. actual. Cuenta, perdón, es uno de mis dos candidatos, él y otro que es el romano, Petro Romano, el nacido en Roma. Cuéntanos quién es Pietro Parolini, muy interesante. Pietro Parolin, un cardenal italiano, un personaje de la plena confianza del Papa Francisco, lo situó como secretario de Estado del Vaticano, la segunda autoridad, digamos, en el Vaticano. Es un personaje que procede de la vía diplomática. Durante toda su vida ha actuado, digamos, para la Santa Sede, digamos, en el marco diplomático. Y por lo tanto es un personaje que podría ser un personaje de consenso entre los dos sectores enfrentados de la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es un personaje que tiene un talante conservador, no rehúye las reformas, en absoluto, no rehúye las reformas de la Iglesia, pero, digamos, tampoco las alienta ni las ha alentado nunca hasta el punto de defender a capa y espada pues al Papa actual. Es un personaje que tiene un aspecto camaleónico en muchos sentidos. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él. Nada, guarda la ropa, sabe navegar, digamos, por todos los mares y todos los ríos, por más complicados que sean los temporales, y por tanto tiene posibilidades. La radicalización, yo creo, del próximo cónclave puede estar entre Tagle, digamos, como gran elector, más que como candidato quizás, Tagle, el cardenal Tagle, filipino, ex arzobispo. recordemos quién es Tagle, brevemente, por favor. Bueno, Luis María Tagle era el arzobispo de Manila, cardenal filipino, un personaje, yo lo conozco mucho, hemos ido a tomar cafés muchas veces y tal, y hemos estado horas y horas hablando. Tiene un talante muy similar al del Papa Francisco, es una persona muy chistosa, muy divertida, siempre está riendo. Es un personaje que, digamos, considera que la Iglesia tiene que seguir el camino de una Iglesia pobre y para los pobres. En definitiva, un poco la columna vertebral, digamos, de lo que en teoría es el pontificado del Papa argentino. Tagle sería el gran candidato, digamos, continuista del Papa argentino. En el otro extremo yo creo que estaría Peter Erdo, el cardenal húngaro del cual acabamos de hablar, y una figura de consenso, yo me inclino a pensar que podría estar en la órbita de Pietro Parolin. Ajá. ¿Y qué hay de el otro Mateo María, creo que se llama Mateo María Zuppi, que es otro Zuppi es un personaje? personaje que también tiene opciones, lo que pasa es que El Fato Cotidiano lo lista entre los más probables. Sí. Zuppi es un personaje que está muy vinculado a la comunidad de San Egidio. La comunidad de San Egidio es una comunidad muy importante y con una influencia muy clara siempre la ha tenido en el Vaticano, al margen de las influencias que siempre tradicionalmente se han considerado que había en el Vaticano, tanto de jesuitas como del Opus Dei. Al margen de esto, San Egidio es una comunidad que lo que ha hecho a nivel internacional en conflictos es tender puentes. Y esta posición de tender puentes de cara a un candidato de consenso para el próximo cónclave, pues puede ser considerada.
puede ser considerada también, y yo no descarto en absoluto que Zuppi pudiera salir como papa. Sería un papa bastante continuista de la línea actual, ¿eh? O sea, no sería el cardenal Tagle, digamos, que es radicalmente, digamos, reformista, pero sí un cardenal, digamos, que apostaría por cambios también importantes en la Iglesia y sobre todo que intentaría, pues, entender como mínimo las dos almas de la Iglesia. El Papa Francisco lo ha intentado, hasta hace un par de años. Él creía de buena fe que, digamos, toda esta oposición, él se reunía con los opositores, se reunía con la gente que estaba en contra de él, no para convencerles, sino para escucharles. Un papa que escucha a la gente, luego hace lo que él cree, ¿eh? Hay quienes consideran que es un dictador dentro de la Iglesia. De hecho, ha sido un pontificado con una línea, digamos, muy personalista también, en muchos sentidos, pero es que no ha tenido otro remedio. Piensa que el Papa Francisco ha tenido a gran parte de la curia vaticana en su contra. La curia vaticana es el engranaje, digamos, de la Iglesia Católica. Es el que permite, digamos, que las disposiciones papales pues acaben siendo disposiciones que afecten a toda la Iglesia universal. Lo han boicoteado continuamente, en muchos temas, en los temas de la pederastia incluso. El gran cáncer de la Iglesia Católica en estos momentos se llama abusos sexuales, es obvio. Un tema que estuvo, digamos, escondido hasta el pontificado de Juan Pablo II, que estalla durante el pontificado del Papa Ratzinger, sobre todo cuando estallan las redes sociales, y que el Papa ha sido el primero que ha convocado una cumbre en el Vaticano para hablar de este tema y ha invitado a víctimas a hablar delante de los cardenales. Yo nunca había visto llorar cardenales en el Vaticano. Nunca lo había visto. Yo he visto llorar cardenales escuchando el testimonio de víctimas de abusos sexuales de todo el mundo. Es que no lo sabían. Ignoraban que esto pasaba. No, obviamente. Otra cosa es verse ante esa tesitura. Ahora, fíjate, realmente te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con que quien inició las reformas en la Iglesia fue Juan XXIII a través del Concilio Vaticano II? No, por supuesto. Juan XXIII fue, digamos, el gran papa reformista de la Iglesia Católica, gran papa reformista del siglo XX. Fue un papa que vio muy clara la necesidad de la Iglesia, digamos, de volver a los principios del Evangelio, volver a... Él tenía muy claro que la institución, la Iglesia Católica, digamos, no era, en definitiva, la representante del mensaje divino que ellos intentan vender en la tierra. Y entonces él intentó hacer reformas importantes, hacer una iglesia más sinodal, más abierta, más comunicativa, una iglesia, digamos, más participativa, donde las comunidades de base tuvieran voz y tuvieran voto. Una iglesia, en definitiva, no menos católica, pero sí mucho menos romana, digamos. Él intentó hacer esto. El Papa Francisco ha intentado, digamos, dos cosas. Una, recuperar los principios del Evangelio, y la segunda, recuperar lo que ya se aprobó en el Concilio Vaticano II hace más de 60 años. Más de 60 años. ¿Qué queda del Concilio Vaticano II? Reformas puramente litúrgicas. Es lo único que queda de aquel concilio. Que la misa ya no se dice de espaldas a los feligreses, sino de cara a los feligreses. Que en lugar de la misa en latín es en la lengua vernácula de cada país. Prácticamente nada más. De aquella iglesia sinodal, democrática, abierta, popular en muchos sentidos, queda muy poco. Nada. Ahora, te recuerdo algo, y te cito una fuente concreta que a ti no te resultará dudosa. El periódico El País, periódico entonces de la progresía española. Lo encuentras ahí o en cualquier fuente italiana. Tú sabes que se reveló hace tiempo, mucho después de morir Juan XXIII, que Juan XXIII
había hecho un decreto, digamos, legal, no recuerdo cuál era el nombre, por el cual decretaba excomunión para todos los miembros del clero que denunciasen un delito dentro del clero a las autoridades civiles. Es decir, con lo cual estaba atando de manos a todos los que denunciaban la pederastia, eso está documentado dentro de la iglesia. Te cito, Fuente del País. ¿Tú crees que eso es coherente con, como has dicho muy bien, lo que quitan es el ritual mágico que tiene su importancia en el origen de la iglesia, que es fundamental, porque la iglesia no es una ONG ni nada similar, como dice ahora este papa? ¿A ti te parece que es coherente una No, cosa no así es en un coherente. papa? No, no es coherente en absoluto. La Iglesia, yo repito, ha encubierto, digamos, estos crímenes que hace décadas que suceden. O sea, no estamos hablando de una cosa que nació ayer, obviamente. Esto, ¿qué razón tiene de existir? Tiene una razón clarísima por la cual existe la pederastia, digamos, de una forma brutal en la Iglesia Católica, que es, digamos, el imperio de la impunidad. El imperio de la impunidad. ¿Cuántas veces en familias? Esto me ha ocurrido con un primo mío, ocurrió, que llegó un día a su casa, que el cura me ha tocado, que no sé qué, que tal y cual. Cállate, niño. El cura es una persona de bien, no se te ocurra decir esto fuera de estas cuatro paredes. Y encima se llevó una torta. ¿Eh? Lógico. Y no te quiero decir si hubiera dicho que el que lo toqueteaba a él o a su hermanita era su padre, que es lo más frecuente entre los También, pederastas. Lo único, también. la diferencia, claro, es que los curas, al tener el sexo mandamiento, pues claro, como no puede haber una sexualidad, no pueden mantener relaciones, no pueden estar casados, por algún lado les tiene que salir la sombra, el demonio interior reprimido. Yo hice una entrevista, recuerdo, a un sacerdote acusado de abusos sexuales en un instituto de sordomudos de Verona, en Italia, donde se produjeron una cantidad de abusos sexuales brutales durante décadas, décadas, y al fin salió a la luz y a este señor lo condenaron. Lo condenaron, bueno, vivía en una casa sacerdotal, aislado, no podía celebrar misa, pero bueno, no estaba en la cárcel tampoco, no estaba en la cárcel. Y este señor me contaba lo que hacía con los niños, pero como una cosa absolutamente natural. ¿Eh? Y al final le dije, pero usted estaba abusando sexualmente, abusaba de su poder, digamos, con un niño. ¿Por qué no lo hacía con un boxeador? Le dije yo, ¿por qué no lo hacía con un boxeador? No, bueno, dice, mira, esto no es ni pecado. La iglesia, la iglesia reconoce sexo solo, el sexo para la iglesia es la relación entre hombre y mujer. Si luego con Invulva, niños, los, invulva ni, infernum. los niños varones, pues no es ni tan solo es pecado. O sea, realmente yo salí de allí desolado con esta manera de exponer, digamos, crudamente una situación que a mí me pareció... Bueno, el Papa Francisco lo ha dicho, existe una cultura de abusos dentro de la Iglesia. Él mismo lo ha definido de cultura de abusos sexuales, pero también abusos de poder económico en forma de corrupción, de todo. Y esto ha sido, digamos, la sociedad lo ha permitido también. Ha habido una permisividad. Y las autoridades y el poder político y económico han estado... ¿Cuántas veces no se han descubierto burdeles, no se han descubierto clubs de pederastas en el mundo donde hay grandes financieros, donde hay líderes de partidos políticos de todo el arco parlamentario, no ni Sí, derechas ni sí. izquierdas, aquí de todo el arco parlamentario, gente poderosa, juntamente con obispos, con cardenales, con sacerdotes, etcétera, etcétera. Esto es una realidad.
esta cultura del abuso, esta cultura del abuso a las personas vulnerables y a los niños, sobre todo. Y esto el Papa lo ha atajado. Yo tengo un gran amigo que es Jordi Bartomeu. Jordi Bartomeu es la mano derecha del Papa. Yo lo llamo el agente 007, James Bond, porque es la mano derecha del Papa que investiga los casos de abusos sexuales. Tiene un gran equipo también detrás, pero él es, digamos, el que ha investigado los abusos sexuales en Chile. En Chile el Papa se equivocó cuando fue a Chile y bendeció a los sacerdotes y obispos que habían cometido abusos sexuales, porque dijo que esto no había pruebas sobre esto, hasta que llegó al Vaticano y Jordi Bartomeu, junto con el obispo Scicluna, un obispo de Malta, que forman parte de la Congregación de la Fe, le presentaron un dossier. La antigua Santa Inquisición. Sí, la antigua Santa Inquisición. Sí. Exacto, el Santo Oficio. Le presentaron un dossier y el Papa, cuando vio aquello, reconoció que se había equivocado bendiciendo a estos clérigos en Chile. Cogió a toda la cúpula de la iglesia chilena y la decapitó entera. Un Papa que ha hecho hace poco lo mismo, gracias a la investigación también de mi amigo Jordi Bartomeu, que es un sacerdote de Tortosa, aquí en Cataluña, que trabaja, digamos, es oficial de la Congregación de la Fe, y también acaba de hacerlo lo mismo en Perú con una organización criminal que se llama el Sodalicio de la Vida Cristiana. Pero el Sodalicio no es solo una confesión o una congregación católica dentro de Perú. Tiene ramificaciones en toda Latinoamérica. La escuela privada peruana, toda está en manos del Sodalicio. Prácticas sexuales realmente aberrantes contra criaturas, contra menores, y abusos de poder diversos. Y el Papa, pues, los ha sometido, están bajo investigación, y el Papa muy probablemente va a abolir esta institución en Perú. Bueno, no han abolido anteriormente esa organización, tú y todos saben a cuál me refiero, los Guerrilleros de Cristo, ya sabes, cuyo fundador le daba a todo, vamos, a la carne, al pescado, a los vegetales. Estás hablando de Marcial Maciel, sí. Sí. Gran amigo y protector, no lo olvidemos, y financiero del pontificado de Juan Pablo II. Un personaje que siempre encubrió a Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Sí, no quería decir el nombre, ya todo el mundo... No. Tienen parroquias, tienen seminarios, una universidad en Madrid, en fin, lo que quieras. Es una organización ultraconservadora católica, aliada con la extrema derecha, pues en España y en México y en muchos lugares del mundo donde tienen influencia. Unos Legionarios de Cristo que fueron los artífices, digamos, del lema que Juan Pablo II te quiere de todo el mundo, los artífices de las grandes movilizaciones que había de jóvenes en los congresos mundiales de la juventud que organizaba la Iglesia Católica y que sigue organizando por el mundo, que fueron los primeros en proclamar, en una campaña que también estaba orquestada por ellos en la Plaza de San Pedro del Vaticano, cuando murió Juan Pablo II, la campaña de Santo Súbito, vamos a hacerlo santo inmediatamente. Así fue. Y así fue. Y lo ha acabado canonizando pues el Papa Francisco. Ahora bien, ¿cómo lo hizo el Papa Francisco? Era consciente también Él tenía la obligación de canonizar, de alguna manera, a dos personajes importantes. Uno era, pues, estábamos hablando ahora del... Perdona. No, es normal. Hemos hablado de Maciel y sus guerrilleros, se les llamó de Cristo, etcétera. Y habíamos hablado antes de la nueva Sapinier peruana, inspirada en la Sapinier, o sea, en la Sodalitium Piarum
original de hace un siglo El santo medio. súbito era para el Papa Juan Pablo II, vamos a hacerlo santo ya. Y el Papa Francisco acabó canonizando el mismo día, acabó canonizando a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Dos almas distintas de la Iglesia, dos almas representantes genuinas a lo largo de la historia, digamos, y encubridoras de la pederastia, ambas. Exactamente. Es que no hay que olvidar. Hay otro punto, porque estoy abusando de tu amabilidad, pero es que tocas tantas cosas. En este libro, lamentablemente, el otro de Conspiraciones en el Vaticano no he podido conseguirlo, pero en este... Lo vamos a republicar, no sufras, que lo vamos a republicar. Intrigas y poder en el Vaticano es mi recorrido periodístico a lo largo de 3 pontificados, contando y sacando a la luz muchos temas, como fue pues la muerte del Papa Juan Pablo I, el asesinato que duró 33 días de su santidad, para mí, su santidad, San Juan Pablo I. Te comento, te sugiero algo que yo hice en el Vaticano, ¿sabes? Fue llevar unas flores a la tumba de Juan Pablo I. Para mí, cristiano con mayúscula y mártir. Le dejé, lo digo, he tenido contacto en su momento con la familia a través de un cura de Madrid y la familia no tiene duda de que lo envenenaron. No, yo menos duda. O sea, en Vatican Gate acabo contando cuál es mi conclusión sobre el tema. A raíz del primer libro y la investigación que hice en el primer libro, llegué a unas conclusiones, pero ya definitiva conclusión en Vatican Gate está la conclusión de este tema. Bueno, hay muchos temas abiertos en el Vaticano, muchos temas, la desaparición de la chica aquella... Emanuela Orlandi, la desaparición de Emanuela Orlandi, también yo hablo en estos libros e intento sacar a la luz, digamos, muchos detalles que no son conocidos de aquel tema, como el arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, el hombre que era el banquero de Dios, que lo llamaban, el responsable de la banca vaticana. Uno de los acusados como posibles participantes en el óbito de Juan Pablo I. Sí, exactamente. Perdón, hay un tema que tocas en este libro, te decía, y es la mafia de St. Gallen apostó por Bergoglio. Esto es muy interesante porque la rama, digamos, conservadora, lo que dice es que esa mafia, que te pediría que nos resumieras en qué consiste, fue la que optó al poder al argentino Bergoglio. Bueno, la mafia de St. Gallen es un proyecto que existía en el Vaticano, unas reuniones que se hacían en la abadía de St. Gallen. ¿Quién estaba, digamos, detrás de todo esto? Había todo un grupo de cardenales importantes, había todo un grupo de gente poderosa, digamos, dentro del Vaticano, que siempre consideraron que la Iglesia debía reformarse de alguna manera. Entonces, existe una leyenda también alrededor, una gran leyenda. Yo creo que la influencia que ha tenido la denominada mafia de St. Gallen en esto, en la elección del Papa Francisco, es relativa. Yo creo que la apuesta, probablemente, como tú has dicho antes, del cardenal Carlo Maria Martini en su momento, para buscar un personaje que pudiera encarnar, digamos, esta posición de reformista en la Iglesia y tuviera posibilidades, digamos, de acabar siendo elegido, se materializó de alguna manera pues en el cónclave de hace 12 años que eligieron al Papa Francisco. Y hay que recordar que el Papa Francisco también fue uno de los más votados en el cónclave anterior, que acabó eligiendo al Papa Ratzinger. Cuidado. Se dice que porque le cedió los votos Carlo Maria Martini, porque
Esto está muy claro que fue el cardenal Martín el que cedió los votos y dijo, bueno, a mí me gustaría una personalidad como el cardenal Bergoglio para dirigir la Iglesia. Si habéis visto la película Cónclave, que supongo que muchos espectadores... Fantástica. Yo creo que es una gran película donde se refleja un poco esta lucha de poder bestial entre las dos grandes facciones que hay en el Colegio de Cardenales. Es una película con grandísimos actores, pero tengo una crítica que hacerle a esta película, que es que falta, digamos, la importantísima presencia de los lobbies de poder y la influencia de fuera de los muros del Vaticano en la elección del nuevo Papa. Totalmente. Esto es lo que yo reflejo en Vatican Gate. Vatican Gate, en definitiva, viene a ser, digamos, la continuación de Cónclave, por decirlo de alguna manera, para que la gente pueda ver y pueda leer aquí en este libro cómo desde fuera del Vaticano se manejan muchos más hilos que dentro mismo del Vaticano para encontrar un candidato, ya sea progresista o sea, digamos, conservador, de cara a la elección de un papa. Yo creo que es importante decir esto porque realmente yo no he encontrado otro libro que hable, digamos, específicamente de este tema. No lo hay. Y si quieres, ahora entramos en cómo se puede manipular un cónclave. Que no hemos hablado de ello. Pero perdona, si te parece, siempre que no te veas muy acosado, puesto que esta entrevista ya ha sido larga, densa de interesante, pero es mucho material que has aportado para nuestros amigos. Bueno, acabamos, si te parece, hablando. No, es que te sugería, siempre que tengas ganas, de que dejemos esto para una próxima entrevista en la que, inshallah, así lo quiera la divina providencia, ya este libro tuyo esté distribuido por todas partes y reeditado el anterior. ¿Qué te parece la idea? Perfecto. Vale, entonces, concluye, por favor, concluye. No, yo quería hablar de la manipulación del próximo cónclave, pero si quieres lo hacemos en otra ocasión. Es que creo que va a ser para largo. Sí, porque cuando se produzca un cónclave, yo creo que será interesante tener en cuenta esta investigación, porque puede cambiar radicalmente, digamos, la posición de los votantes en un momento determinado, los votantes dentro de la Capilla Sixtina. En definitiva, hemos hecho un panorama un poco de todo lo que yo he estado investigando. Yo creo que la conclusión es que los escenarios actualmente en el Vaticano están todos abiertos, la posibilidad de que el Papa renuncie, la posibilidad de que el Papa muera, la posibilidad de que el Papa pues quede muy tocado físicamente y no pueda continuar con su labor, digamos, en los próximos tiempos. Hay una incógnita muy clara de cara al futuro, que es la incógnita de ver qué acabará sucediendo. Yo soy periodista, no tengo una bola de cristal, siempre lo digo. La gente siempre me pregunta quién va a ser el nuevo Papa. Hemos hablado de candidatos, hemos puesto candidatos encima de la mesa. Posibilidades para ellos existen, pero siempre puede aparecer un tapado. Siempre puede aparecer un Juan Pablo I que fue elegido. No olvidemos, sí. Juan Pablo I fue elegido como un papa débil, sí, y manipulable, sí. Y cuando el hombre se vio que no era así, que no era ni tan débil ni tan manipulable, pues ya se encargaron, digamos, de retirarlo. Así es. Nada más en conclusión, pendiente de hablar siempre que te lo permita. Sé que vas a estar solicitadísimo en cuanto haya una variación. Probablemente sí, pero siempre en hueco. Muchas gracias. Y una vez que estén tus libros ya, porque son, vamos, interesantísimos. Entonces,
yo te anticipo mi conclusión, que creo que coincidirás con ella o no. La lotería, sí, puede tocar a unos u otros, pero si tú llevas el 60-70% de los boletos, tienes más posibilidades. Entonces, como ha nombrado a tantos nuevos cardenales, Francisco, que están en la línea de los pocos que había anteriormente que eran fieles suyos, yo doy por descontado en que será o un candidato de consenso o un candidato que yo llamo francisquista. No sé si estás de acuerdo en que un candidato conservador no puede conseguir los votos por mucho que se prolongue el concilio. Un candidato ultraconservador no puede conseguir, obviamente, los votos, pero bueno, no hay que olvidar las presiones que pueden existir, no hay que olvidar los chantajes que pueden haber, no hay que olvidar el juego sucio que se practica normalmente en la elección de un nuevo papa. Veremos. A ver, ha habido Hablaremos. casos. Hablaremos más adelante, que quizás tendremos más datos también, porque estoy intentando ahora recabar datos sobre el tema de la manipulación del próximo cónclave, cómo sigue proyectándose todo esto. Es muy interesante. Estaba por aquí con un índice que yo tengo. No, perdona, no está. Da lo mismo. Quiero decir, ha habido precedentes. Tú sabes que hay toda una acusación de conspiración con respecto a la elección de Juan XXIII, que se dice que por presiones de la Unión Soviética se le nombró en lugar de uno. ¿Has oído hablar de ese Sí, tema, sí. ¿no? Bueno, Entonces, sí, he oído hablar, pero no tengo constancia de que sea real esto. Pero no, bueno, vete a la Wikipedia, porque en la Wikipedia está documentado lo que hay en cuanto a acusaciones. Pero, por último, yo te decía, sí, como hay muchas más probabilidades que sea un candidato digamos, continuista de Francisco o de consenso que apoye esas reformas, ¿qué va a ocurrir con la corriente de la Iglesia, que es una corriente amplia, conservadora, que pueden considerar al próximo papa un antipapa? ¿Qué posibilidades crees de que haya un cisma en la Iglesia Católica? A ver, Un cisma importante. los cismas en la Iglesia Católica son, el último cisma fue el cisma de Lefebvre. Yo estuve en Econ, en aquella misa donde consagró los obispos. Le hice la última entrevista que le hizo un periodista el mismo día de la consagración de Qué interesante. Se la hice yo. Fue un scoop a nivel mundial en aquel momento. Y el último cisma fue aquel. Ha habido cismas a lo largo de la historia con situaciones de guerras, con situaciones de guerras de religiones, con asesinatos de papas. Ha habido historias diversas. Actualmente, ¿qué posibilidades hay de un cisma en la Iglesia? Hay dos cismas, digamos, encima de la mesa. Uno es el cisma de la Iglesia alemana, una iglesia que sobrepasa y en mucho el progresismo del Papa Francisco, una iglesia dispuesta, digamos, no solo a bendecir las parejas homosexuales, sino a hablar de matrimonio homosexual, o la posibilidad de ordenar a las mujeres. La Conferencia Episcopal Alemana está por esto, clarísimamente. La posibilidad de ordenar a las mujeres, la posibilidad de esto de eliminar el celibato también en la Iglesia. Y luego existe otro cisma, que es el cisma de la Iglesia norteamericana, que tiene otro signo absolutamente distinto, ultraconservador. La Iglesia norteamericana tiene en su poder una clave importante en la Iglesia, y esto no hay que infravalorarlo, que es la economía. La Iglesia católica, el Vaticano, depende en gran parte de la financiación de la Iglesia norteamericana. Clarísimo. Han cortado el grifo y ahora se empiezan a ver las consecuencias. No son las consecuencias derivadas de la pandemia, como algunos dicen, de que no había turistas en Roma y los museos vaticanos estaban vacíos. No es esto.
¿eh? La gran aportación económica que hace la Iglesia norteamericana, que hacen fundaciones católicas importantes norteamericanas, es básica. Por esta vía de chantaje, podría llegar la posibilidad de que hubiera un papa conservador. Por esta vía del chantaje. Por esta vía también del chantaje se puede llegar a un pacto, digamos, entre las dos facciones de la Iglesia para buscar un candidato de consenso que yo creo que podría ser, seguro que me equivoco, Pietro Parolin. Perdón, y Mateo. Estas son las dos posibilidades de cisma. Perdón, Mateo María Zuppi no podría serlo también, que ha hablado con conservadores. Sí, también. También, lo que pasa es que la comunidad de San Egidio no está tan bien vista desde el punto de vista de los, digamos, ultraconservadores que desde el punto de vista de los progresistas, ¿no? Esto es una realidad. Estamos de acuerdo. Yo solo apuesto por los dos. Pero aún así, en fin, dejemos ahí en el aire la posibilidad de un cisma, porque creo que antes, es una opinión gratuita mía, o vamos a asistir al concilio, al cónclave más rápido de la historia o al más largo casi de la historia, depende cómo sean. Yo más bien apuesto de que rápido, pero lo dejamos para un próximo capítulo, si te parece. De acuerdo, pues muy bien. Ha sido fantástico poder hablar contigo e intentar explicar un poco y dar un poco de luz a algunos temas que son complejos. A veces no es fácil comentar estos temas. Son temas delicados, temas complejos y temas de intrigas de poder, fundamentalmente, que a mí, digamos, es lo que me fascina más, digamos, del Vaticano, y es lo que me ha fascinado siempre ver. Yo he estado en la Casa Blanca, he estado en el despacho oval del presidente, he estado en el Kremlin, he estado en la ciudad prohibida de Pekín y tal, y donde yo siempre digo que el sitio donde he respirado mayor poder es en el Vaticano. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ojo, hay que añadir que esto ha sido con el máximo respeto a todos los católicos. Yo lo digo desde mi posición. Yo siempre lo digo. Yo no soy ni agnóstico ni ateo. Soy cristiano, o sea, soy cristiano, no católico, o sea, no practico, no creo en esta estructura, pero respeto máximo. Yo pienso que hago conferencias muy a menudo por ciudades, universidades de Cataluña, etcétera y tal, donde vienen muchos religiosos también, viene mucha gente pues que es profundamente católica, y yo siempre lo digo con todo el respeto. Yo he intentado que este tema, he tenido la filosofía de tratarlo con respeto hacia la gente de fe, porque considero que la fe es una cosa de la intimidad. Cuando deja de ser de la intimidad se convierte en otra cosa, pero es una cosa íntima la fe de cada uno. La fe en una cosa determinada, en un Dios, en unas creencias, en una religión, una confesión, lo que sea. Pero es una cosa... Ya. Ahora bien, yo también soy periodista. Y para mí, a mi modo de entender, a mi modesto modo de entender, el periodista tiene la obligación de sacar a la luz temas que a veces son espinosos. Y también te diré otra cosa: solo conociendo la realidad de una institución, si tú eres católico, puedes optar a cambiarla. Eso es. Si desconoces esta realidad, realmente, por dura que sea, si la desconoces es imposible poder cambiar absolutamente nada. Perfecto. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Te iba a decir, no sé si te parece buena idea, me ha venido mientras que hablábamos, dar una foto, puesto que hemos hablado de personajes menos conocidos, pero Tagle, justamente el gran cardenal asiático, el representante de la Iglesia filipina, que has dicho muy divertido y tal, una foto muy polémica que hay donde está enseñándole al Papa Francisco a hacer un determinado símbolo que tiene muchas... Eso es, has visto la foto, ¿no? Que hay tres interpretaciones. Una que es el signo universal llamado el diablo, yo conozco muy bien la simbología
ocultista, o sea, no hay duda. Hay otra interpretación que es la de la lengua de signos y hay una tercera interpretación norteamericana con respecto a los rodeos. Pero ¿te parece adecuado que dé la foto esa como imagen que va a llamar la atención? Sí, pero la interpretación más lógica es que en Asia este símbolo significa paz, solidaridad, acuerdo. Ajá. Muy interesante, por eso he querido... En Asia significa esto, no significa ni el diablo ni ser un cornudo. Ya. En definitiva. Qué bueno, qué bueno. Yo te he querido pedir permiso porque a mí no me gusta manipular, menos ante la generosidad que has tenido, manipular a la otra persona. Solo que creo que va a llamar así bastante más la atención, que es lo que se trata, de dar un golpe en el ojo y decir, a ver qué está pasando aquí. Pero has hecho esa aclaración precisa. Ahora, yo empecé, con mi historia conspiranoica, tú obviamente lo desconoces, está en La Vanguardia, lo puedes buscar. A mí me reconoció la Fundeu antes de que una secta, un movimiento sectario, el Círculo Escéptico, dijera que no sin ninguna prueba. Yo inventé la palabra conspiranoia y está escrito en un largo artículo mío, está reconocido por un sociólogo, para reírme de mí mismo. Pero yo, que soy muy conspiranoico, recuerda que he empezado diciendo, ojo, la renuncia de Benedicto empezó con una conspiración en Filipinas. Reaparece ahora el Fato Cotidiano y tú has hablado de Tagle. Así que si te parece oportuno, damos esa imagen. De acuerdo. Pues muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Y hasta Molt bona nit. Molt bona nit. I bona mucha nit. suerte. Adeu. Bona nit. Adeu.